Voy a hablar sobre un enfoque integral, holístico de este riesgo vasculometabólico desde la visión de la endocrinología. Lógicamente, los compañeros de atención primaria comparten con los endocrinólogos esa visión global de todos los factores de riesgo cardiovasculares. Estos son mis conflictos de intereses y empezamos, como bien sabéis, que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad a nivel mundial y a nivel nacional, siendo la etiología arteriosclerótica 2 de cada 3 de las causas de mortalidad. Sabemos también que en España en el 2022 el 26% de la mortalidad se debía a una causa cardiovascular. Pero la enfermedad cardiovascular en la población con diabetes tipo 2 realmente tiene un impacto mucho mayor que en la población general. Sabemos que los pacientes que tienen diabetes y además una enfermedad cardiovascular tienen una esperanza de vida reducida en 12 años. En diferentes metaanálisis, como el que os presento del registro sueco, se ve como en casi 500.000 de personas incluidas en este registro, aquellos pacientes con diabetes tipo 2 claramente tenían mayores tasas de mortalidad total, de mortalidad por enfermedad cardiovascular y de mortalidad por enfermedad coronaria, así como hospitalizaciones por enfermedad cardiovascular. Y en este otro metaanálisis, también donde se han incluido 102 estudios prospectivos con 700.000 personas, claramente se ve cómo la enfermedad cardiovascular se multiplica por 1.5, llegando hasta 3 en algunas situaciones. Y como veremos ahora, esa enfermedad cardiovascular se ve potenciada a mayor número de factores de riesgo asociados. Bien, ¿qué podemos aportar los endocrinólogos en toda la evolución del riesgo metabólico vascular? Bueno, pues al igual que los especialistas en atención primaria, vamos a acompañar a las personas que presentan mayor riesgo desde las fases de prevención, diagnóstico, tratamiento, pero posteriormente en el seguimiento. Es decir, que vamos a acompañarles en todo el espectro de la enfermedad. De tal manera que, como podemos comprobar, vamos a ver cómo existe un continuum cardiovasculorenal que hace que desde fases muy iniciales ya exista un riesgo incrementado de presentar eventos vasculares. A lo largo del tratamiento iremos modificando los endocrinólogos las diferentes pautas, tanto del tratamiento antihiperglucemiante como del tratamiento lipídico, como del tratamiento antihipertensivo, sin olvidar, lógicamente, un enfoque primordial sobre el tema del peso, sobre la alimentación. Y a lo largo del seguimiento, la mayoría de nuestros pacientes van empeorando de manera progresiva, necesitando cambiar de manera paulatina las medicaciones, combinaciones con diferentes estrategias terapéuticas. Hasta hace unos años hablábamos de prevención primordial de los factores de riesgo a nivel poblacional, donde atención primaria tiene lógicamente un peso fundamental. Prevención primaria de evento clínico en aquellas personas que padecían determinadas morbilidades y de prevención secundaria o terciaria de eventos cardiovasculares recurrentes. Este concepto de prevención primaria y prevención secundaria probablemente es demasiado simplicista y en los últimos años se habla más de una evolución de ese riesgo metabólico vasculorenal con un continuum, de tal manera que en un estadio 0 la persona no presenta ningún factor de riesgo, pero en el estadio 1, donde predomina un tejido adiposo excesivo y disfuncional, bueno, pues ya de entrada existen ya determinados mecanismos patogénicos de disfunción endotelial, de estrés oxidativo, que van a hacer que progresivamente pasemos a un estadio 2, donde existe un riesgo metabólico y presencia ya de enfermedades que van a condicionar patología subclínica en un estadio 3 y finalmente, si la evolución es desfavorable, a un evento clínico y a un síndrome cardiorrenal. Por tanto, en estos mecanismos patogénicos en el continuum metabólico cardiovasculorenal, lo que va a iniciar ese proceso, va a desencadenar
todas estas vías de señalización alteradas es ese exceso de tejido adiposo visceral inflamado, el tejido adiposo disfuncional. Y como pueden ver, bueno, pues hay un incremento de la lipotoxicidad, un incremento de los ácidos grasos libres, hay un incremento de las especies reactivas oxigenarias, hay más inflamación y todo esto va a condicionar una disfunción endotelial y disfunción mitocondrial y finalmente va a condicionar que el proceso de aterogénesis que en una fase inicial, bueno, pues hay un depósito de las partículas lipídicas, a medida que va progresando, llega un momento en que condiciona un auténtico problema en cuanto a las placas inestables, hay una aterotrombiosis y eso va a condicionar el evento clínico cuando hay necrosis o vulnerabilidad de las placas. Por tanto, este fenómeno inicial, este desencadenante, este trigger va a ser el tejido adiposo disfuncional que va a condicionar a su vez una inflamación sistémica en diversos órganos con liberación de hormonas y citoquinas y otros factores proinflamatorios. De tal manera que, como bien sabéis, también existe una relación continua con el hígado y se va a producir asimismo más frecuentemente el MAFLD, donde, como bien sabéis, existe una relación también directa, bidireccional, tanto con la diabetes tipo 2 como con las enfermedades cardiovasculares. Existe también un efecto a nivel pancreático, a nivel muscular, pero también a nivel cerebral y a nivel de la microbiota intestinal. Por tanto, esta obesidad va a condicionar una serie de enfermedades metabólico-vasculares con disregulación del sistema inmunológico y una mayor inflamación sistémica. Todo esto condiciona mayor estrés oxidativo. Cada vez se tiene más en cuenta esta mayor prevalencia del MASLD, de la enfermedad hepática por disfunción metabólica y existe una clara relación con la diabetes tipo 2 y con la enfermedad cardiovascular. Y todo empieza en esa inflamación hepática, en esa resistencia insulínica, incremento de la lipogénesis a nivel hepático, así como mayor inflamación. Pero también existe una clara relación entre esa adiposidad abdominal y la dislipidemia, como todo el mundo sabe, y condiciona la dislipidemia característica aterogénica, donde predominan las LDL pequeñas y densas, así como un descenso del HDL y un incremento de triglicéridos ApoB y VLDL. También sabéis, como de todos es conocido, que el LDL colesterol claramente es el factor causal involucrado en la patogenia de la placa de ateroma, es la causa principal del desarrollo de aterosclerosis y de la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, y esto hace que tengamos que poner como diana terapéutica el foco sobre el LDL colesterol. La aterosclerosis está estimulada de manera lineal con los niveles de colesterol LDL, de tal manera que valores superiores a 60 miligramos decilitro ya se detectan placas de ateroma en más de un territorio vascular, de tal manera que niveles normales incluso de LDL colesterol se asocian a aterosclerosis subclínica en ausencia de otros factores de riesgo cardiovasculares. Y a medida que aumentan los niveles, las concentraciones plasmáticas de LDL colesterol, mayor depósito en diferentes territorios vasculares. Por tanto, si empezamos con la primera fase, que sería de prevención y diagnóstico del riesgo cardiovasculometabólico, es prioritario realizar una intervención en el estilo de vida, con, como veremos ahora, diferentes mecanismos, sobre todo con modificación del patrón alimentario, aumentando la actividad física, el ejercicio físico aeróbico y de resistencia combinado, abstención absoluta del tabaquismo, pero es muy importante estratificar y evaluar el riesgo cardiovascular global,
realizando una estratificación que, dependiendo de si el paciente, como veremos ahora, presenta también diabetes, pues probablemente tengamos que utilizar scores diferentes al resto de la población. Por tanto, como aproximación primaria, lo que tendríamos que hacer sería esta aproximación o estrategia ABCDE, que me parece bastante sencilla de recordar, que sería una evaluación del riesgo, presión arterial, colesterol, abstinencia del hábito tabáquico, manejo del peso a través del estilo de vida, de la dieta y, lógicamente, también prevención de la diabetes y tratamiento. No debemos olvidar que la dieta mediterránea ha demostrado de manera contundente, con múltiples estudios de intervención, beneficios en el proceso de aterosclerosis, no solamente demostrando disminuir la incidencia de eventos ya duros, de eventos cardiovasculares, también ha demostrado disminuir la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 y también de patología tumoral. Pero en un trabajo muy reciente, en el 2021 se publicó, demuestra que mejora la capacidad regenerativa del endotelio, favorece la angiogénesis, reduce el daño endotelial, la producción de especies reactivas oxigenarias, reduce la senescencia celular y la apoptosis celular. Y todo eso se va a traducir clínicamente, como se ha demostrado en este trabajo del Stroke, publicado en el 2021, que se reduce el grosor de la íntima media y la altura de la placa, de tal manera que la modificación del patrón alimentario en el estudio CardioPrev Trial demuestra beneficios en la aterosclerosis subclínica, es decir, en un paso antes de que el paciente presente ya un evento. Y se realizó una valoración de dos tipos de patrones alimentarios, dieta mediterránea frente a una dieta baja en grasas, con un seguimiento de 7 años. Y la dieta mediterránea fue la que demostró beneficio en cuanto a reducción de la aterosclerosis subclínica. Pero otro aspecto muy importante, vital diría yo, es el mantenimiento del peso ideal para las personas que presentan un riesgo incrementado vasculometabólico, porque la pérdida ponderal como objetivo tiene que ser un objetivo prioritario. Se ha demostrado claramente mejoría de la salud con las pérdidas ponderales, de tal manera que pérdidas en torno a un 5% demuestran beneficios glucémicos y tensionales. Cuando la pérdida de peso es superior al 5%, en torno al 10%, se demuestra también prevención de diabetes, efectos beneficiosos a nivel hepático, síndrome de ovario poliquístico, dislipidemia, y cuando ya esa cifra alcanza los 2 dígitos, ya vemos claros resultados sobre otras alteraciones, como puede ser la apnea del sueño, enfermedad cardiovascular, alteraciones mecánicas, incontinencia urinaria e incluso reducción del NASH en un 50%. Si la pérdida de peso supera el 15%, también vamos a hablar de remisión de diabetes, reducción de mortalidad cardiovascular, beneficios a nivel de insuficiencia cardíaca, de fracción de eyección preservada, pero sobre todo vamos a hablar de mejoría en calidad de vida y en salud mental. Por tanto, la pérdida de peso se acompaña de una mejoría de la salud. Aumentamos los años de vida de nuestros pacientes. Y la obesidad es el primer factor de riesgo modificable que tiene un impacto claro sobre el resto de las complicaciones que se asocian a ella. Hay un impacto en el inicio de la diabetes tipo 2 y se debe sobre todo a una mejoría en la sensibilidad insulínica a nivel hepático, a nivel muscular, con reducción del contenido de triglicéridos en estos órganos, así como mejoría a nivel del tejido adiposo, a nivel del tejido pancreático, pero además tiene beneficios en la función renal, en el perfil lipídico y en el sistema cardiovascular de una manera global. De tal manera que en las últimas recomendaciones de las sociedades científicas se recomienda poner ya un objetivo terapéutico de pérdida ponderal al menos de más del 5% para todos los pacientes que presenten diabetes tipo 2 con exceso de peso, sobrepeso u obesidad.
Otro de los factores de riesgo modificables, y en este caso más que factor de riesgo es un factor causal, son los niveles de LDL colesterol, como comentábamos anteriormente. De tal manera que, como os presento en este trabajo, claramente existe una mayor probabilidad de tener un evento cardiovascular cuanto mayor son las concentraciones plasmáticas de LDL colesterol, cuanto antes sea la exposición, cuanto más precoz sea y cuanta más carga de LDL colesterol haya sido sometido a una persona. Por tanto, el riesgo de padecer un evento cardiovascular va a depender tanto de la exposición acumulada previa al LDL colesterol como de la exposición a una edad temprana. De ahí la necesidad de actuar precozmente, de manera agresiva, sobre este factor causal. Pero no solamente existen factores de riesgo tradicionales que todos conocemos, el tabaquismo, la dislipidemia, hipertensión, la obesidad y la diabetes, sino que cada vez se habla más de otros factores de riesgo no tradicionales que contribuyen al riesgo cardiovascular: la hiperuricemia, la inactividad física, el déficit de vitamina D, una contaminación del aire, la microbiota intestinal, los desórdenes del sueño, así como un mal estilo de vida. Y eso hace que tengamos que valorar y que optimizar todos estos factores de riesgo de manera global. Pero en este trabajo publicado en el 2020, donde se ve la carga global de cardiopatía isquémica y de factores de riesgo cardiovasculares atribuibles, que se realizó con un seguimiento de más de 27 años en muchísimos países, se vio claramente que los factores de riesgo tradicionales eran los que tenían un mayor impacto sobre la patología coronaria. Pero a la hora de evaluar el riesgo de manera global, aunque los factores de riesgo tradicionales ocupen un porcentaje más elevado, un impacto, tengan un mayor peso sobre el advenimiento del evento cardiovascular, hay que tener en cuenta otros factores no tradicionales, como pueden ser la inflamación crónica, niveles elevados de homocisteína, de PCR, de fibrinógeno, la lipoproteína A, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la enfermedad renal, todas las enfermedades inflamatorias crónicas que tienen un papel importante y que van a condicionar una aceleración en el proceso de aterosclerosis y de aterotrombosis. De tal manera que en la estratificación del riesgo a 10 años con ecuaciones de cohortes se tienen en cuenta estos factores que potencian el riesgo de presentar un evento. Además, lógicamente, de la edad, de los antecedentes familiares de una enfermedad coronaria prematura, de hipertensiones con muy mal control, etcétera, etcétera. De tal manera que hay que valorar globalmente y tener una visión más amplia. Y desde el punto de vista endocrinológico, también tenemos que tener en cuenta otros factores potenciadores, como son el síndrome metabólico, la menopausia y la menarquia precoces, antecedentes personales de preeclampsia, de hipertensión gestacional, de diabetes gestacional, de parto pretérmino, de abortos recurrentes o de pequeños para la edad gestacional, de mujeres con síndrome de ovario poliquístico, de síndrome de Cushing persistente, de pacientes en tratamientos con glucocorticoides a dosis elevadas, el déficit de GH en adultos, la acromegalia y el hipotiroidismo, así como las enfermedades psiquiátricas, que también son factores potenciadores del riesgo cardiovascular. Aquí se incluyen también niveles de hipertrigliceridemia por encima de 175, ApoB mayor de 130, LipoA por encima de 50, PCR ultrasensible mayor o igual a 2 y un índice tobillo-brazo por debajo de 0,9, así como determinadas etnias. Pero como endocrinólogo no hay que olvidar que las personas que presentan diabetes tipo 1, además de todos estos factores de riesgo tradicionales, también tienen otros factores potenciadores de padecer un evento cardiovascular, como son la variabilidad glucémica, esas excursiones hipo- e hiperglucémicas que condicionan mayor disfunción endotelial, pero también la duración de la diabetes influye de manera notable sobre la disfunción en la pared endotelial de las arterias, así como la inflamación crónica. Por tanto, habrá que entender a la persona como un continuum y que a lo largo de la evolución de la vida, pues en diferentes momentos se van sumando diferentes complicaciones.
Ya desde el año 2019, en las guías de las diferentes sociedades científicas, se estratificó el riesgo cardiovascular en diabetes. La mayoría de las personas tienen riesgo al menos moderado, y a medida que pasan los años y que además se presentan lesiones en órganos diana o tienen cualquier otro factor de riesgo adicional que, como sabéis, aparece casi en el 90% de las personas con diabetes tipo 2, la mayoría de nuestros sujetos tienen alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular. Y este trabajo muy interesante, publicado por una compañera vuestra de atención primaria, basándose en la base de datos de Cataluña y en base a los criterios de riesgo según la Sociedad de Cardiología Europea y de la Arteriosclerosis, vieron cómo la mayoría de los pacientes mostraron un riesgo alto o muy alto de eventos cardiovasculares fatales. El 92% de la población estudiada, donde se incluyeron a casi 400.000 personas. Por tanto, vemos y hemos confirmado que estamos ante una población de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Pero recientemente se ha publicado las recomendaciones para evaluar el riesgo cardiovascular en población con diabetes tipo 2. Ha sido publicado este año, donde se recomienda estratificar mediante estas ecuaciones que, como bien sabéis, bueno, se han incluido a una población muy elevada de pacientes con diabetes tipo 2, que han incluido individuos de diferentes países, y eso hace que tenga muchísimo más impacto, porque no solamente se incluyen países con alto riesgo cardiovascular, sino países donde el riesgo es menor. Y lo que se valora actualmente es que aquellos pacientes que con diabetes tipo 2 en los que no exista una afectación de órganos diana severos, o que no tengan una enfermedad cardiovascular sintomática, sí que habría que realizar una evaluación del riesgo cardiovascular a 10 años estimado por el score 2 de diabetes. Por tanto, sería la nueva recomendación publicada recientemente, una estratificación del riesgo inicial de los pacientes con diabetes y, en función de ese riesgo, intensificar el tratamiento hipolipemiante, y calibraremos a los pacientes en muy alto riesgo cuando este score sea mayor o igual a 20%, alto riesgo de 10 a 20, moderado riesgo de 5 a 10 y bajo riesgo por debajo del 5%. De tal manera que los objetivos van a ser iguales que los que se publicaron en el 2019, muy alto riesgo, buscar LDL por debajo de 55, alto riesgo LDL colesterol objetivo diana por debajo de 70 miligramos de cilitro. En este score, además, nos ponen diferentes ejemplos, nos muestran cómo, dependiendo de la edad del paciente a la que debuta con diabetes, dependiendo del valor de hemoglobina glicosilada, así como de la edad y del filtrado glomerular, según la región en la que estemos, el riesgo puede variar, y la duración de la diabetes, así como la edad, pues tienen un impacto importante en cambiar el riesgo de las personas con diabetes tipo 2. La estratificación del riesgo de eventos vasculares mayores, MACE, en los próximos 10 años en diabetes, tendríamos que pensar que sería como una línea continua, y según las variables, el número e intensidad, el riesgo del paciente irá variando a lo largo de su evolución. Pero hay que tener en cuenta que la duración ya de por sí es un factor de riesgo con un impacto importante para considerar que son pacientes de alto riesgo. Cuando ya pasamos a una fase terapéutica, aquí sí que tenemos que tener una visión holística, integral, un tratamiento multifactorial de todas estas morbilidades que asocia la persona con diabetes. Para ello tenemos que centrar de manera precoz e intensiva el abordaje terapéutico, centrándonos y personalizando al paciente. El paciente tiene que estar en el centro, y es lo que llamamos esa conversación centrada en la persona con diabetes, y de manera individualizada buscar cuáles serían los objetivos terapéuticos, tanto del control lipídico como del control glucémico como del control tensional, así como la prescripción de ejercicio físico, sin olvidar la antiagregación en aquellos pacientes en los que sea adecuado, y la abstención absoluta del tabaco.
Sabemos desde hace años que una intervención multifactorial intensiva a largo plazo reduce la morbimortalidad cardiovascular, y estos son los resultados que se obtuvieron a los 13 años del ensayo STENO 2. Por tanto, un tratamiento intensivo precoz consigue reducir de manera significativa episodios cardiovasculares y mortalidad por cualquier causa. Pero además, como este trabajo publicado recientemente, se ve como la carga cardiometabólica va en consonancia con el riesgo cardiovascular y con la mortalidad. De tal manera que en este registro, donde se valoraron los diferentes factores de riesgo que podía tener una persona con diabetes tipo 2, aquellos que tenían un mayor número de factores de riesgo eran aquellos que tenían mayores eventos. Y cuando conseguíamos que la persona con diabetes mantuviera todos los factores de riesgo, todas estas morbilidades, en un nivel óptimo, al final se igualaba el riesgo prácticamente, salvo en insuficiencia cardíaca, se igualaba con las personas controles. Por tanto, debemos realizar un enfoque no basado en el glucocentrismo, como hacíamos antiguamente los endocrinólogos, del riesgo metabólico vascular, sino un enfoque que llamamos ahora adipocéntrico, donde tenemos que centrar nuestras fuerzas en la pérdida ponderal, de tal manera que actualmente se están cambiando todos los objetivos de control y no solamente focalizar el objetivo en mejorar los niveles de hemoglobina glicosilada, sino tener en cuenta que en esa prevención secundaria la pérdida de peso superior al 10% tiene un impacto positivo y beneficios sobre todas las morbilidades y complicaciones asociadas, ya sea diabetes, dislipidemia, hipertensión, estatosis hepática y enfermedades cardiovasculares. Y el objetivo de pérdida ponderal tiene que ser actualmente uno de los focos más importantes en esta población, y tenemos diferentes herramientas que han conseguido pérdidas de peso en general inferiores a los 2 dígitos, y desde los últimos años con los nuevos agonistas de GLP-1 y GIP con el tirzepatide, estas pérdidas de peso son mucho más llamativas, alcanzando incluso pérdidas superiores al 20%, igualándose a las técnicas quirúrgicas. Pero no hay que olvidar que para evitar que el paciente presente eventos cardiovasculares y en ese riesgo residual que luego veremos de las personas con diabetes tipo 2, no solamente tenemos que buscar un objetivo del control glucémico, sino aportarle aquellas herramientas que tengan beneficios claros demostrados cardiovasculo-renales. Y aquí tenemos 2 familias que en los últimos años nos han dado a los endocrinos muchas alegrías desde hace más de 10 años que venimos utilizándolas. Son fármacos que tienen beneficios pleiotrópicos que van mucho más allá del control glucémico y del control ponderal, y se han demostrado en todos los estudios de intervención que les presento en la parte derecha de la diapositiva, los beneficios renales y beneficios cardiovasculares claramente demostrados. Y la asociación, la sinergia de la familia de agonistas de receptores de GLP-1 con los inhibidores de SGLT2 potencian esos beneficios cardiovasculo-renales. Otro aspecto importante y que no hay que olvidar es la inercia terapéutica, y claramente se ha demostrado cómo un año de retraso de intensificación glucémica aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en este registro realizado en el Reino Unido, donde se incluyeron más de 100.000 sujetos. De tal manera que si se retrasaba un año esa intensificación, aumentaba el riesgo del 67% de infarto agudo de miocardio, 51% de ictus, 64% de insuficiencia cardíaca congestiva y un 62% en el compuesto cardiovascular. Por tanto, podemos disponer de herramientas farmacológicas muy poderosas que han demostrado beneficios, pero si no las utilizamos y si no las utilizamos desde fases precoces, vamos a provocar mayor riesgo de eventos cardiovasculares. El objetivo del LDL colesterol como factor causal es primordial en estos pacientes. Por tanto, a la hora de tratar, tenemos que hacernos 3 preguntas. Por un lado, ¿cuál es la categoría de riesgo cardiovascular que presenta mi paciente? ¿Cuál es el objetivo diana que quiero alcanzar con las herramientas farmacológicas? ¿Qué cambios en el estilo de vida? ¿Y cuáles son los fármacos necesarios para que podamos alcanzar ese objetivo?
Sabemos que más del 80% de los eventos cardiovasculares arterioscleróticos son prevenibles y que el factor causal modificable de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica es el LDL colesterol. Por tanto, una reducción cuanto antes, cuanto más bajo y de manera sostenida nos va a ayudar a evitar y a prevenir esos eventos. Como se dice actualmente, lower the better. Bien, y para ello cada vez se están publicando más algoritmos de tratamiento para la reducción farmacológica del LDL colesterol. No os voy a aburrir contando estas diapositivas, que seguro que de todos vosotros son conocidas, pero sí que tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de tratamiento al que queremos llegar, cuál es nuestra diana y cómo podemos alcanzar ese objetivo. Si no lo podemos alcanzar con el fármaco que está utilizando a dosis elevadas, tenemos que seguir avanzando en la prescripción farmacológica con ezetimibe, con los inhibidores de PCSK9, ya sean anticuerpos monoclonales o el Sirna, el inclisiran, pero tenemos que seguir avanzando porque tenemos que saber hasta dónde queremos llegar. Y no hay que olvidar que a la hora de estratificar el riesgo vascular de padecer un evento a los 10 años, los factores que potencian ese riesgo y no limitarnos solamente a valorar que el paciente tiene un bajo riesgo o tiene un riesgo intermedio o ya si tiene un riesgo alto no es necesario, pero hay que tener en cuenta que existen factores potenciadores, como hemos comentado anteriormente, el filtrado glomerular, condiciones inflamatorias crónicas, los antecedentes familiares, la hipertrigliceridemia, etcétera. Es decir, muchas situaciones que van a condicionar que de un riesgo bajo pasemos a un riesgo alto o de un riesgo intermedio a un riesgo alto. Sin olvidar que en muchas ocasiones y muchas guías que no os presento por falta de tiempo también consideran necesario la realización de determinadas pruebas diagnósticas, como puede ser la medición del CAC score con un TAC coronario que modificaría el riesgo de un paciente, y todo eso condiciona la necesidad de cambiar de estrategia farmacológica. No olvidar, como endocrinólogos, también todas aquellas situaciones como la menopausia precoz, aquellas condiciones como pueden ser patologías endocrinológicas que de por sí ya condicionan mayor riesgo cardiovascular. Sabemos, en función de la potencia de los fármacos que estemos utilizando, cuál va a ser la reducción del LDL y, en definitiva, la asociación de varios fármacos es la que ha demostrado la estrategia que mayor potencia tiene a la hora de reducir los niveles del LDL colesterol. Y por tanto, si estamos ante un paciente de muy alto riesgo cuyo objetivo es alcanzar un objetivo diana por debajo de 55 miligramos de decilitro y en algunos pacientes, si tienen eventos recurrentes, por debajo de 40 miligramos de decilitro, es obligatorio asociar 3 o 4 fármacos incluso para alcanzar esos objetivos. No olvidarnos del objetivo del riesgo cardiovascular residual en prevención secundaria, pero no solamente en los pacientes que ya tienen un evento cardiovascular existe un riesgo cardiovascular residual elevado, sino la población con diabetes tipo 2 de por sí es una población de muy alto riesgo donde ese riesgo residual no es despreciable. Y actualmente disponemos de otras herramientas como puede ser el IP, el icosapentaenilo, que ese nombre siempre me trabo la lengua, donde se demostró claramente que en pacientes donde se había optimizado los niveles de LDL colesterol, LDLs entre 40 y 100, que tenían triglicéridos por encima de 135, en el estudio REDUCE-IT se demostró también una reducción del riesgo relativo del 25% de eventos cardiovasculares. La lipoproteína A por encima de 50 miligramos de decilitro es otra de las causas de ese riesgo residual y actualmente están en fase 3 diferentes fármacos cuyo objetivo diana es la reducción de la lipoproteína A. Luego, no olvidemos, por supuesto, aquellas personas con LDL por encima de 100 miligramos de decilitro donde no se ha conseguido optimizar adecuadamente utilizando los inhibidores de PCSK9. Y sin olvidar el riesgo residual de diabetes, donde hay que utilizar aquellos fármacos con beneficios claros, contundentes,
cardiovasculares y renales, como son los inhibidores de SGLT2 y los agonistas de receptores de GLP-1. Ya para finalizar, no os voy a aburrir con estas 2 diapositivas, pero todo lo que he hablado se resume claramente en estas recomendaciones publicadas en el Circulation en este año, donde, como podéis ver, se divide en 3 estadios. El primer estadio sería esa adiposidad disfuncional, donde habría que utilizar herramientas para la pérdida de peso, empezando por los cimientos, un cambio en el estilo de vida, en la dieta, tratamiento farmacológico cuando esté indicado y tratamiento quirúrgico también cuando tenga indicación. Una segunda fase donde ya hay morbilidades establecidas, optimizando el tratamiento de hipertensión, de la diabetes, de la hipertrigliceridemia, de la hipercolesterolemia, y en las fases ya más avanzadas donde hay un estadio 3, que sería ya enfermedad subclínica, en aquellos pacientes donde sea necesario realizar pruebas de imagen para confirmar esa aterosclerosis, optimizar al máximo con todos aquellos fármacos que hayan demostrado beneficios cardiovasculorenales. Y en prevención secundaria, al igual, utilizar todas las herramientas farmacológicas que estén en nuestras manos para evitar ese riesgo residual que tienen los pacientes de tener eventos recurrentes hasta un 30%, a pesar de tener todos los factores de riesgo bien controlados. Y esta es la conclusión, que tenemos que abrir nuestra mente con una visión global, holística, con un enfoque multifactorial para intentar solventar el riesgo que presentan las personas que debutan ya con una adiposidad visceral. El tejido adiposo inflamado, ese es el causante de todos nuestros males. Así que creo que tenemos que focalizarnos en estas fases iniciales para evitar llegar a la prevención secundaria y terciaria.